Casi un mes después de este apretón de manos entre el primer ministro armenio Nikol Pashinyan y el presidente azerí Ilham Aliyev en Abu Dhabi, el presidente estadounidense anunció un acuerdo de paz entre ambos países tras décadas de conflicto entre Ereván y Bakú. Armenia y Azerbaiyán se comprometen a cesar los combates de forma definitiva, abrir el comercio y permitir los viajes, restablecer relaciones diplomáticas y respetar la soberanía y la integridad territorial mutua. En 2023, Bakú recuperó la disputada región de Nagorno-Karabaj, una entidad separatista armenia. Desde una posición de fuerza, Azerbaiyán exige hoy a Armenia que renuncie en su constitución a sus reivindicaciones sobre el territorio. Nikol Pashinyan se declaró dispuesto a organizar un referéndum constitucional, mientras que el trauma de la huida de 100.000 habitantes armenios del territorio hace casi 2 años sigue vivo. Minutos a las sigue vivo. Minutos a las mismas Naciones Unidas que ha perseguido durante décadas el régimen de Nicolás Maduro, ha expulsado a sus delegados varias veces de Caracas, ahora está pidiéndoles cacao, está pidiéndole al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que intervenga ante lo que considera una situación muy delicada frente a la presentación de las embarcaciones estadounidenses en el Mar Caribe. Habla además de submarinos nucleares, mientras que sigue el despliegue, al menos en el papel, todavía no se han visto las tropas en la frontera, al menos en la línea fronteriza, de los 15.000 militares venezolanos hacia la zona binacional con Colombia. Desde Caracas, Santiago Martínez. Hola, sí, Ricardo. Son casi 3.000 kilómetros de frontera marítima con el Mar Caribe que tiene Venezuela y allí pues se eleva poco a poco la tensión por la movilización de tropas, buques, drones y todo lo que se relacione con vigilancia y reforzamiento militar por parte del gobierno de Nicolás Maduro como respuesta a la anunciada pero aún no confirmada llegada de los destructores estadounidenses. El ministro de Defensa, Vladimir Parino López, confirmó el despliegue de buques de mayor calado en aguas territoriales del Caribe para combatir el narcotráfico, en específico hacia el Golfo de Venezuela, es decir, el occidente del país. Esto como parte de este refuerzo de la Operación Relámpago del Catatumbo, así la llaman acá en Venezuela, que también prevé el desplazamiento de militares a la frontera con Colombia. El despliegue, por cierto, además de la tropa armada en tierra, que son 15.000 hombres, la complementan drones, helicópteros, equipos de escucha y patrullaje fluvial en los ríos fronterizos, así como esta movilización de los buques allí al Mar Caribe. Escuchemos. Buenas tardes, amigos. Buenas tardes, Edison. Buenas tardes, Ricardo. Un programa en el que hoy vamos a hablar de los dos lados del mundo, los dos lados del planeta. Bueno, como hacemos casi siempre, ¿verdad? Pero nos vamos a focalizar en un acuerdo de paz que hace pocos días, un par de semanas, que se formalizó entre Armenia y Azerbaiyán. Le vamos a pedir a Ricardo Barbosa, que ahora le voy a dar la bienvenida oficial, que nos hable un poco más de los conflictos que están por esa zona del mundo, que los hemos dejado un poco de lado por todo lo que ha pasado con la guerra de Rusia y Ucrania y por el conflicto de Israel y Gaza. Y luego vamos a hablar sobre la actualidad de Venezuela y Latinoamérica con lo que está sucediendo en esa especie de cerco diplomático, militar, económico y geopolítico que hay alrededor del régimen de Maduro y que cada vez parece cerrarse más. Buenas tardes, Edison, ¿cómo estás? No se te escucha, Edison. No se escucha. A ver, muy buenas, caramba. Ahora sí. Cuando estamos en vivo, ¿no? Obviamente que Ahora sí. Bueno, nuevamente decía, muy buenas noches, Ricardo y Fernando, qué gusto estar con ustedes aquí en el programa. Y ansioso por
dar inicio pues, ¿no? Y escuchar a nuestro querido amigo Ricardo sobre el tema específicamente de este tratado de paz que está caliente, caliente y que tiene algunas repercusiones, obviamente, específicamente en la parte geopolítica, que es lo que nos gusta hablar justamente en este programa. Buenas tardes, Fernando, Edison, espero que estén muy bien. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, les agradezco que me pongan en la espalda todo el peso de la temática. A ver, yo creo que hay por lo menos 3 partes para ver esto. Hay una parte que se está obviando y que es la gestión de Trump durante sus 2 administraciones, porque no hay que olvidarse que en su primer gestión él logró los acuerdos de Abraham. Esos acuerdos tan importantes que es el reconocimiento del Estado de Israel por parte del mundo árabe y que llevó sin duda al ataque el 7 de octubre para frenar el ingreso de prácticamente del 80% del mundo religioso islámico, que es con Arabia Saudita a la cabeza. Ahora tenemos este acuerdo de paz que también llamó la atención porque no hubo anuncios, si bien hubo conversaciones en el mundo árabe en Omán. Ha quedado de lado los 2 principales actores de la zona para el acuerdo de paz, porque supongo de que estaban muy condicionados, que es Turquía, que tenía un apoyo abierto con Azerbaiyán, que a su vez Azerbaiyán tiene un vínculo con el Estado de Israel y se habla que varios ataques de Israel a Irán salieron de Azerbaiyán. El otro, que es la demostración práctica de la geopolítica, que es como un fluido que cuando pierde fuerza el espacio es ocupado por otro, que es Rusia, que era el garante de Armenia en toda esta serie de conflictos que hubo básicamente después de la caída de la Unión Soviética, con las derrotas consecutivas en 2 grandes instancias contra Azerbaiyán. ¿Y por qué mencionaba Israel? Porque la guerra de Nagorno-Karabaj, que fue previa a la de Ucrania, fue una antesala del uso del dron. Del uso del dron de tipo avión, el Shahid, y el uso del dron pequeño, que prácticamente borraron del mapa al ejército armenio. Y también que en Nagorno-Karabaj los 100.000 armenios que estaban corrían riesgo de sufrir un genocidio, porque fue un desplazamiento étnico con amenaza de ser eliminados físicamente. Pero lo que decía del aspecto geopolítico, Rusia, al verse involucrado en la guerra de Ucrania, perdió fuerza como garante y eso hizo que Armenia perdiera el pie de apoyo y empezara a gestionar un nuevo pie de apoyo que Ursula von der Leyen, lo que sería la ministra de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, sí, estuvo en Armenia. También representantes del gobierno norteamericano estuvieron en Armenia. Y ahora, la otra vez estaba hablando con algunos armenios que obviamente en su corazón tienen las reivindicaciones del Nagorno-Karabaj, pero tienen claro que la debilidad que tienen es o hacían el acuerdo de paz o desaparecían. Entonces, este acuerdo de paz lo que les permite es sobrevivir como Estado, como el primer Estado católico del mundo, porque allá por el 300 la religión oficial del Estado pasa a ser el cristianismo, y asegurarse a través de este acuerdo de finalizar esos enfrentamientos con Azerbaiyán, que genera otro problema para la gente que les guste esta temática, que puede ver en los mapas, en lo que sería el pie de Armenia y Azerbaiyán. Hay un corredor que es una doble autopista de 3 carriles para cada lado con tren en el medio, que se llama el corredor de Danguesur, y que une lo que sería del mar Caspio hacia la China y lo que sería de Armenia hacia el mundo europeo, en especial el pasaje por Turquía. Y que esto está levantando problemas con Irán,
porque no hay que olvidarse que Irán considera a Azerbaiyán como una provincia rebelde, y el corredor de Danguezur lo que hace es eliminar el corredor que Irán había preparado, que está en paralelo, pero en territorio iraní, bajo control iraní, para poder lograr esa conexión y lograr esa explotación económica, que hoy ese corredor quedaría anulado a tal grado que manifestaciones del líder religioso de Irán, las últimas manifestaciones fueron con un tono bastante belicoso, en una posibilidad de que Irán hiciera algún tipo de maniobra o algo para impedir que este corredor esté funcionando. El problema que ahora se tendría que enfrentar a Turquía, que apoya a Azerbaiyán, a Estados Unidos, que apoya a Armenia, y a tal grado apoya a Armenia que este año empezaron el ejército armenio a realizar maniobras en conjunto con el Comando Central de Estados Unidos en territorio armenio. O sea, ahí vendría como una nueva orientación de Armenia hacia la visión occidental y la búsqueda del apoyo, como acá está poniendo Fernando el mapa, abajo, ahí donde termina Armenia y empieza Irán en color salmón y Armenia color verde, ese borde, esa línea negra, es una autopista que viene desde Bakú, que es la capital de Azerbaiyán, que está en el Mar Caspio, y termina en Turquía, porque ahí se ve una puntita que el Nakhchivan, que es territorio de Azerbaiyán también, sería todo el corredor de esa autopista para que la reciba Turquía. No solo esto, se habla de gasoductos también, para que Turquía a su vez lo distribuya para Europa. O sea, un nuevo punto de lo que se llama la guerra de los gasoductos o la guerra de los oleoductos, como quieran, en toda esa zona, que básicamente es la zona productora de recursos naturales, para poder llevar esos recursos naturales al gran consumidor que es Europa. Ricardo, ¿qué opinás? Yo mirando todo esto, escuchándote, pero habiendo seguido un poco el tema, ¿qué opinas del momentum y digamos, del timing que está empleando Trump para enfrentar todos estos frentes que ha enfrentado y acuerdos que ha venido logrando? Evidentemente el equipo negociador de él es muy bueno, ¿verdad? Porque logra los objetivos de manera rápida y práctica. Sí, eso es cierto. También como que tienen una estrella prendida, porque se han dado determinadas situaciones de debilidad de los principales, en este caso de Rusia, y por eso te hablaba del momento. Rápidamente. Claro. Porque acá el otro jugador, que es Armenia, al perder el apoyo por la vía de los hechos de Rusia, porque en la Segunda Guerra Nagorno-Karabaj, Rusia, que estaba con tropas presentes, miró al costado y no tiene capacidad para enfrentarse, porque aparte, si Rusia entraría con Armenia, se estaría enfrentando indirectamente con Turquía, que es el otro gran enemigo que viene, prácticamente podemos hablar del siglo XV, del Imperio Otomano y la lucha del Imperio Ruso en esa zona del Imperio Ruso para avanzar hacia el sur, y el Imperio Otomano frenándolo en su avance. Pero volviendo al grupo de negociación, aprovecharon la oportunidad y Armenia se dio cuenta que estaba en un problema existencial. O desaparecía como país o cedía en Nagorno-Karabaj y quedaba con un aliado poderoso a sus espaldas. Ricardo, aprovechando justamente esta parte y considerando algo que ponía también Fernando hace un instante sobre el tema ponía entre signos de interrogación el tema de este acuerdo de paz, si durará. También, ¿cuál es tu interpretación? ¿Cómo es lo que tú miras, considerando el hecho de las tensiones que persisten, ¿no?, en cuanto a la constitución de Armenia, en cuanto a las críticas internas mismo en Armenia, que pese obviamente a lo que tú estás diciendo, pero tú sabes que de una u otra manera también
el pueblo armenio y aquellos radicales que piensan obviamente de ese espíritu muy intrínseco en lo que tiene que ver con la nacionalidad y la pérdida de específicamente de este territorio. ¿Tú crees que a eso, sumado a las reacciones geopolíticas de lo que tú también estás comentando, Rusia, Irán y la misma Unión Europea y la OTAN, que directamente viene a ser Estados Unidos, ¿tú cómo lo lees? De pronto esto sea a largo plazo, a corto plazo o solamente mientras dure las maniobras que de una u otra manera Trump está realizando? ¿Qué dices tú? Mirá, para mí el tema se terminó porque Armenia, después de la caída de la Unión Soviética, juega una carta que se agotó, que es Rusia. Porque Armenia, pese a ser católico, como decía, el primer país de católico oficial, si vos ves desde la caída de la Unión Soviética hasta nuestros días, prácticamente no tuvo apoyo de la Unión Europea, que podía ser el otro aliado, que Georgia, que está más al norte, sí ha tenido apoyo de la Unión Europea. Armenia se jugó a la carta del fuerte, que supuestamente era el fuerte en la región, que era Rusia, y terminó perdiendo porque Azerbaiyán, país túrquico, solapadamente los turcos fueron apoyando y logró una alianza que, pese a que es un país musulmán, los intereses del Estado primaron y tenía una alianza muy importante militar con Israel. Prácticamente toda la parte de inteligencia es provista por Israel, porque lo que la gente tiene que saber que los acuerdos de Abraham, que se llaman así porque es el patriarca que reconocen las tres religiones, el judaísmo, el islamismo y el catolicismo, el cristianismo, reconocen como Abraham como patriarca, como el primer patriarca. Él tiene un hijo con una esclava, de ese hijo supuestamente nace el mundo islámico y de su mujer oficial, el otro hijo, nace el judaísmo y del judaísmo nace el cristianismo. Pero lo que hay a cambio del reconocimiento del Estado de Israel, que sucede con Marruecos, con Omán y todos los países que lo han firmado, es que Israel asesora en materia de seguridad a los países para brindarles mayor seguridad. Por eso es que Marruecos pudo escuchar las conversaciones del Palacio de la Moncloa en España. Entonces, Azerbaiyán era base para las incursiones de Israel, tanto por el Mossad como por drones, contra Irán, porque Azerbaiyán, en su instinto de supervivencia, no quiere caer bajo la égida de Irán. Entonces, si bien les va a quedar en el corazón a los armenios, si vos veías el mapa del 91, era un mapa muy forzado. Yo creo que la posibilidad de sobrevivir y solucionar el problema de los conflictos donde demostraron debilidad se da ahora y consiguieron un garante que hoy es la principal potencia mundial. Para mí, ese tema se terminó, el tema nacionalista militar. Lo que puede empezar a surgir ahora son temas económicos como ese corredor que a Irán lo perjudica. En una palabra, Turquía está atrás de todo esto, siguiendo al milímetro cada detalle. Pero además no podemos tampoco perder de vista algo que parece que pasó hace mucho, pero pasó hace unos días nomás, que es Irán, el tema Irán, del cual vamos a hacer un programa especial. Estoy haciendo ya las negociaciones porque todo tiene un timing ahí. Fernando, te cuento Irán es un jugador muy interesado en esto. Sí, pero te cuento una información. Después del ataque de Israel a Irán, se habla de que detuvieron y o mataron a 20.000 opositores dentro de Irán, que fue
como el instinto de tratar de hacer caer el gobierno y lo cortaron de plano. Fíjate, aprovechando que vos tenés el mapa ahora, arriba de Armenia está Georgia. Georgia tiene Osetia del Sur, que es un enclave ruso, pero Georgia, hace poco hubo elecciones, hubo una infiltración como una guerra híbrida de Rusia, y Georgia desde hace tiempo está planteando que la Unión Europea le reconozca como país de la Unión Europea, que no pasaba eso con Armenia, porque Armenia al recostarse con Rusia anulaba la posibilidad de entrar a la Unión Europea, y Georgia, al oponerse a Rusia, favorecía la Unión Europea. Y Turquía, como bien lo dijiste, es el padre de lo que se llama los países túrquicos, que llegan hasta el norte de China. Es como una medialuna que avanza de Turquía. Los uigures, que están siendo perseguidos por los chinos, que hay 1 millón de presos, son turcos, son de descendencia turca. Y los uigures que pueden salir de China van a estudiar y a entrenarse a Turquía. Entonces, todo lo que vos estás planteando en esa zona que va de Turquía hasta China, son una serie de países que naturalmente son riquísimos en gas y en petróleo. Sí, sí. Pero tienen que dirigir a los centros de consumo, que es la India, que es China y que es Europa. Y la otra vez Tajikistán, por ejemplo, no reconoció la anexión de Crimea y los otros países dentro de la guerra de Ucrania, y en la misma conferencia de Shanghái, China dijo que si fuera necesario iba a proteger a sus aliados porque había habido una reprimenda de Rusia contra Kazajistán. Entonces, hay un tironeo donde Rusia se está debilitando por el esfuerzo de la guerra de Ucrania y no puede atender otros frentes. Y al retirarse, ese espacio vacío va a ser llenado por otros. Hoy se llenó con Turquía, mañana se llena con China, y India sigue encerrado dentro de las montañas y hacia el sur, y su visión es de ser fuerte para frenar la expansión de China dentro de la zona del Índico. Ricardo, la duración entonces de cualquier acuerdo que se haga en esa región depende siempre de muchas variables, ¿no? Siempre estaba dependiendo de variables. Yo estaba pensando cómo incide esto en, primero, los precios, ¿no? Los precios mundiales de todos estos recursos naturales, cómo reacciona a lo que vos dijiste muy bien de la Unión Europea, cómo lo toma la Unión Europea, qué capacidad de negociación tienen, que tienen mucha capacidad de negociación sin duda, y qué se puede esperar de futuro en esa zona. Porque, vos lo dijiste cuando empezaste a hablar, ¿cuántos cientos de años hace que empezó esto? Y por lo menos desde que se consolidó el Imperio Otomano, siglo XV. ¿Viste? Nosotros acá en Uruguay nos criamos sabiendo que fuimos uno de los primeros países que le abrió las puertas a la migración de los desplazados por la guerra, ¿verdad? De Armenia. La colectividad armenia que hay en Uruguay obedece mucho a esa migración que hubo luego de ese ataque de Turquía, ¿verdad? Bueno, pero Fernando, te cuento una curiosidad. Estamos hablando de... Sí, en clase, yo los sábados doy una clase de geopolítica en la facultad, y tengo un armenio joven y una rusa joven, los dos hablan fluido español y entre ellos hablan en ruso. Curioso, ¿no? A ver, lo que la gente de Latinoamérica nos está viendo, lo que le puede costar entender es que acá tenemos un discurso de hermandad y un montón de cosas, pero en los hechos se concreta poco. Porque, por ejemplo, desde la costa de Nigeria hasta Marruecos, que son casi 6.800 kilómetros, están haciendo un gasoducto para pasarlo a España. ¿A qué me refiero? A que hay obras de infraestructura para lograr beneficios y un bienestar en toda la zona de Asia y de Europa, que uno mira el mapa de gasoductos y oleoductos, que acá prácticamente no lo tenemos,
y no tenemos los conflictos de que nos puedan volar esos gasoductos y oleoductos. Entonces, yo siempre he pensado de que hay una maniobra estratégica de Estados Unidos, como Sudamérica se opuso al famoso TLC de Alaska a Tierra del Fuego, donde la potencia económica es Estados Unidos y era la que iba a liderar todo ese bloque. Después de esa oposición última, que fue con Bush hijo, si vos ves, quebraron Sudamérica en dos. Por un lado tenés el Mercosur y por el otro lado tenés los países de la costa del Pacífico que tienen TLC con Estados Unidos. Y después queda un remanente arriba impidiendo de que Sudamérica se integre totalmente. Entonces, todos esos discursos acá en Latinoamérica son para el discurso político. No lo ves en obras. La única obra que es por interés de Brasil, que es lo que se llama la ruta bioceánica que va de San Pablo a Iquique en Chile, una doble carretera de 3 carriles, pero por la necesidad de San Pablo de exportar para el Pacífico. Entonces, esto que estamos viendo y hablando, que me alegro que lo hayas traído al tema, se soluciona un conflicto, da paso a una movida económica muy grande. Los viejos imperios, sin llamarse imperio, siguen ejerciendo su cuota de poder y de fuerza. Turquía, Rusia debilitado, el viejo imperio hindú, el imperio chino, todos esos siguen jugando con unos niveles económicos que Latinoamérica se viene quedando atrás, tanto en crecimiento económico, educación, industrialización y el PBI. Entonces, son cosas que, si bien somos el continente de la paz, pero comparado con otros continentes, las oportunidades son mayores en todos los sentidos. Ese es el gran problema. Entonces, Edison, vos que me preguntabas, para mí acá el gran tema del acuerdo habría que leerlo. Voy a ver si lo puedo conseguir para leerlo al detalle. El tema, ¿quién es el garante? Y si ese garante va a estar disponible, porque Ucrania, cuando firma los acuerdos del 91, tenía a Francia, Inglaterra y Estados Unidos, y cuando tuvo el quedaron fuera de Crimea, Francia quedó fuera ahorita, fuera del juego. Claro. Acá no hay, a ver, acá no tenés el interés imperial de expansión de Rusia. Y tenés al lado a Turquía. Y ahora tenés Estados Unidos que se está metiendo ahí como puede. Y tenés a Georgia al lado que está buscando integrarse a la Unión Europea. O sea, la vieja carrera de la Unión Europea hacia el este o de la OTAN hacia el este sigue vigente. La guerra de Ucrania es un freno que cuando termine las grandes líneas seguirán. Así es. En todo caso, a veces no tenemos conciencia acá, no solamente de lo que vos decís, sino que en nuestras tierras no tenemos conciencia de las verdaderas hojas de ruta que tienen esas civilizaciones. Pues no estamos hablando solo de gobiernos, estados, porque viste que con los mapas han cambiado, se han cambiado de nombre, han hecho reconfiguraciones, pero la básica, los planes básicos, las rutas básicas de insumos, de todas las mercaderías y los recursos naturales siguen siendo las mismas desde hace más de 300 años. Fernando, para Sí, terminar, el libro Choque de Civilizaciones de Huntington, él divide en civilizaciones. Las civilizaciones pueden tener más de una cultura y tienen más de un estado. Lo que plantea es el origen común. Y el origen común es lo que abre las puertas a todos estos movimientos que los estados creados en forma artificial lo pudieron haber frenado, pero no han perdido la gente su identidad originaria, que como vos recién estabas hablando, nosotros acá en el Río de la Plata, en el siglo XV, todavía no nos habíamos comido a Solís, que vino con los españoles, que todavía nos faltaba un siglo. Y esta gente
ya tenía rutas empedradas de miles de kilómetros. Claro. Quizás eso sea de alguna manera lo que hace que nosotros, digamos nosotros aquí en la región, en Latinoamérica, que siempre también me hago esa pregunta y digo, ¿por qué no llegamos a esas cosas? Esa falta también debido a la gran migración y debido obviamente a la influencia de los migrantes venidos de otros lados, esta falta de sentirnos propios y justamente de hacernos dueños obviamente de una, ni siquiera nacionalidad, sino obviamente de un origen propio, como tú mismo acabas de decir. Edison, cuando no tenés amenazas, no te agrupás. Y vos acabas de responder, toda la gente que vino acá, las migrantes que vinieron acá, se terminan mezclando con la población local, vinieron a buscar paz y no conflicto. Entonces no hay luchas de poder y acá nunca hubo un imperio como para poder amenazar al resto. Lo que hubo, lo más cercano, es la expansión de Brasil, que terminó frenada por los países españoles y nada más. Sí, sí. Ricardo, brillante. Muchísimas gracias. Creo que estaríamos todo el programa hablando de esto, pero bueno. Vamos a la actual. La última parte del programa que vamos a hablar un poco de Latinoamérica, entonces yo pongo acá esta imagen para ver un poco en qué andamos globalmente, ¿verdad? Y globalmente por supuesto, a nivel de Latinoamérica, pero en realidad la atención hoy por hoy está focalizada en lo que pasa aquí, ¿no? Cómo está desplegada la cuarta flota y qué está haciendo el Comando Sur de Estados Unidos, haciéndose un cerco, no solamente militar, sino, bueno, enviando una cantidad de mensajes desde la diplomacia. En estos últimos 10 días, bueno, Trinidad y Tobago adhirieron a declarar al Cartel de los Soles como organización terrorista, Argentina, El Salvador, Guyana. Fíjate, parte de esos, esos países que no hace mucho eran aliados así indiscutibles del régimen de Maduro, le han dado vuelta a la espalda. O sea, no le dieron vuelta a la espalda. Tomaron el camino que tenían que tomar, que haber tomado hace mucho tiempo. Sin duda, la presidenta de Trinidad y Tobago lo dijo claramente: toman decisiones libres de lo que pueda pensar la CARICOM, e instó a todo el resto de los países del Caribe, que no todos lo han hecho todavía, a que también declaren el Cartel de los Soles como una organización terrorista. Lo mismo hizo Paraguay también. Bueno, ya dije lo de Argentina, que pasó hace 2 días. Así que parece que como que hay un cerco, una presión que hasta ahora no la había sentido. Fernando, si vas a las raíces de la ciencia política, como decían los británicos, los países no tienen amigos, tienen intereses en común. Claro. Y yo estaba en Haití cuando estaban las misiones de Chávez en Haití, y todo el Caribe funcionaba por las donaciones que le daba Chávez. Cuando terminó esa circunstancia de donaciones o de amistad ideológica, volvemos a los intereses básicos, y los intereses básicos es que para Estados Unidos el Caribe es el Mare Nostrum, que lo tiene que controlar, porque tiene el Canal de Panamá y más que nada todas las salidas del puerto de Dallas en Texas, y ahí volvimos a la realidad. Se terminó la plata y se terminó todo. Y volvimos y estamos volviendo sin darnos cuenta, porque hay mucha gente que también no lo razona. Estamos de nuevo con la doctrina Monroe arriba de la mesa. Y tenemos que analizarla algún día, hablar. América para los americanos, basta de colonizaciones, también no nos metamos en los conflictos de otros países, pero sí América para los americanos. Yo te pondría un dato. Sí. A ver, la doctrina Monroe
llega hasta las costas de Venezuela y Colombia. De ahí para abajo nunca le importó. Pero, nunca le importó hasta ahora. No, yo creo que no. Pero Ricardo, decime, estos acuerdos que está buscando Trump con países como la Argentina, como Ecuador, que le ha dado información clave para hacer incautaciones muy importantes, como Paraguay, que va a significar un gran apoyo en el centro mismo del continente. Son pocos los países que van quedando afuera de esto. Sí, pero para mí, como yo lo miro con el tiempo, para mí son circunstanciales. Cuando se termina el problema, se termina el acuerdo y desaparece. Pero esta movida con el tema de Venezuela, para mí lo que está buscando, porque siempre vuelvo a la esencia, el político vive del voto y los discursos de Trump van dirigidos a sus votantes, es una demostración de yo estoy haciendo algo contra el que es malo y todo el latino que tengo normalmente en Estados Unidos, que es más afín a los republicanos, bueno, aunque hay demócratas, pero estoy haciendo algo. Y con eso para mí está tapando lo que a mí me da la impresión, y ya lo he discutido con algunos, lo que ha sido el fracaso de la reunión de Alaska. Bueno, sin duda. Ahora, la pregunta del millón, y que en todo caso cabe en lo que estamos hablando, lo que estás comentando, Fernando, y que es la gente, los que nos están oyendo también, y me uno de alguna manera, hay muchas veces Trump con sus palabras, más no tanto con sus hechos, que ahora hay más hechos que palabras, pero se ve que hay justamente estos hechos redundando, pero no ha llegado más allá, y obviamente la gente lo que espera y lo que se escucha y se habla es que, bueno, y cuándo ingresa, y cuándo lo saca de ahí, cuándo lo rata, cuándo lo mata, cuándo... Entonces, en ese sentido, ¿cómo sería? Y de alguna manera tomando en consideración justamente esto que ustedes están moviendo la cabeza, ¿cómo sería, cómo se debe entender actualmente eso y por qué el no? Es diferente, porque la diplomacia juega un papel muy importante en todo esto, la diplomacia internacional. Y de acuerdo a cómo vienen moviendo las piezas Estados Unidos y cómo viene logrando apoyos en lo que pretende, ¿verdad? No va a ser necesario llegar a esos extremos. Acá yo siempre veo 2 o 3 escenarios, ¿no? Pero veo un par de escenarios que me parecen lo más posible, más probables, que son que el propio Maduro suspenda, se entregue, ¿verdad? Y decida él mismo cómo quiere hacer la transición, ¿verdad? Él mismo que quiera decidir cómo quiere la transición. El otro camino es que parte de su séquito, de su círculo, lo haga caer y lo entreguen, y ellos también decidan cómo quieren la transición. En todo caso, el grupo que está en el poder, que es un grupo militar muy importante, ¿verdad? Quieren ellos marcar la diferencia, o sea, marcar el paso de la transición, que es lo que por ahora no quiere Estados Unidos y lo está negociando. Yo me comunico muy a menudo con Venezuela por estos días. Hay una tensión extrema y todo eso que vemos en las imágenes y de las milicias, los milicianos, que conozco ese tema, lo conozco de haber estado allá adentro, eso es mucha propaganda, es una propaganda burda cubana, originada en la inteligencia cubana y dirigida a las masas. No está dirigida a gente que analiza las cosas y que la ve desde otros ángulos, ¿verdad? Así que yo veo esos 2 escenarios y un tercero, ¿verdad? Pero tercero me lo guardo, me lo reservo. La pregunta es, ¿cuántas veces se entregó a alguien? Y es importante eso que dicen, y no sé, en ese sentido también, que escuchaba y que tenía mucha coherencia, justo lo que ustedes hablan de esta carencia la carencia de poder, ¿no? Debe quedar alguien en la cabeza y evitando justamente las amargas experiencias que justamente Estados Unidos tuvo en el mismo Irak, en Panamá, y pienso Libia. Que obviamente en ese sentido, Libia, obviamente, claro. Siria. Claro, realmente Siria. Lo hemos visto en Siria. Siria recién nomás, claro.
Entonces, por eso pienso que es poco. importantísimo justamente el hecho de que no es dable, como movían ustedes mismos la cabeza, el sacarlo así. Edison, ahora Estados Unidos es el bueno, si invade es el malo, porque muertos va a haber. Pero Maduro, de repente, vamos a ponerle que él quiera dejar, pero no es él solo. Y si agarro lo que dijo Fernando de la parte diplomática, o si quieren la geopolítica mejor, Fernando ha publicado que Irán construye drones ahí. No le sirve que caiga. Claro. A China no le sirve que caiga porque tiene una deuda de casi 30 años de petróleo para China. A Rusia no le sirve que caiga porque perdería una base, aunque sea simbólica, en el Caribe. A Cuba no le sirve que caiga porque sigue, vas a Cienfuegos y ves los petroleros venezolanos allá, que ahora está recibiendo petróleo de México, porque los problemas que tiene Venezuela no le da para abastecer. Entonces, es una demostración de fuerza en aguas internacionales, que los que hemos navegado por ahí sabemos que siempre estuvo presente. Cuando uno navegaba en el Caribe se cruzaba con un buque de la Guardia Costera, con un Zeppelin, con los aviones de los portaaviones, siempre hubo presencia en el Caribe de Estados Unidos. Ahora está resaltada, pero fíjate, te doy un número. Cuando invaden Panamá con el 80% de la población en contra de Noriega, utilizan 35.000 efectivos. Y acá no estamos ni cerca. Entonces, y aparte, lo que siempre cuando me preguntan, le digo, si se entrega, nadie gana. Mientras se mantenga ahí, todos mantienen esto y sobreviven con esto. Claro, claro. Hay una teoría, un concepto sociológico que vos estabas hablando de que Estados Unidos es el bueno, en este caso Venezuela son los malos. Yo le agregaría también a otros socios de Venezuela, pero creo que la teoría que quiero plantear es la siguiente, ¿verdad? No hay que atacar a los malos en este momento del mundo, hay que atacar al mal, no a los malos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la raíz del mal? ¿Cuál es el problema que hay detrás de todo esto? Hay un problema sociológico muy importante que se está tragando a Latinoamérica y que nos despertamos de un día para el otro y estamos viviendo bajo la amenaza de una gobernanza criminal todos los países. No hay un solo país que esté fuera de esto. No lo está ni Guyana Francesa, que nadie sabe ni dónde queda a veces, Surinam, que parece que no sucederá nada y es uno de los países más corruptos del continente, Guyana en sí mismo, por ejemplo, para decir 3 países de los cuales nunca hablamos mucho y no se habla mucho en la prensa. El resto de los países, todos tienen problemas de crimen organizado, trata, narcotráfico, venta de armas, contrabando. ¡Epa! ¿Qué pasó? En 10 años pasamos de ser un continente tranquilo, medianamente tranquilo, a tener este problema. Por eso digo, no hay que poner, o me gustaría no poner la cosa en los malos y los buenos, sino en el mal. Hay que atacar el mal. Y los gobiernos no sé hasta qué punto están dispuestos a atacar el mal, o sea, atacar el problema de fondo, el problema en serio que hay acá, que es la corrupción, que es el narcotráfico, que es todo lo que ya sabemos, ¿verdad? Porque atacando a los malos, lo único que vamos a hacer es generar nuevos malos, una generación nueva de malos que van a salir al momento, al toque salen nuevos malos. Miren, el cartel de Sinaloa, ahora están los chapitos, ¿no? Y se entregó el Mayo Zambada, ¿y qué hay? La Malliza se llama, ¿verdad? Entonces, los que dijeron, bueno, cortamos cabeza, bueno, hay 10 más. Igual hay que atacar el fenómeno, hay que seguir atacando el fenómeno, pero quiero hacer digamos, ese comentario. No solo a los malos, sino el mal en sí mismo. Fernando, coincido contigo y lo hablábamos fuera de micrófono con Edison y contigo. Y yo les decía que en la definición de geopolítica, que hay varias, la que yo manejo, que como digo, es el licuado, porque metí todas las definiciones, prendí una licuadora y saqué una definición. La palabra que utilizo es que asesora al estadista,
porque el gobernante tiene los problemas de la actualidad y tiene un periodo corto de tiempo. Sin duda lo que vos dijiste pasa por acuerdos políticos del sistema político con visión a largo plazo, y el primer punto es la educación, que es donde coincidentemente Latinoamérica viene bajando el nivel educativo, viene bajando las posibilidades laborales con salarios y remuneraciones que la gente pueda vivir y tener un ahorro, porque muchos de los migrantes de Latinoamérica cuando van a Europa, Estados Unidos, hacen trabajos de repente de menor condición, pero tienen capacidad de ahorro, que acá no la tienen. Y después, la opción del Estado, que siempre digo, de darle una oportunidad a la gente que se quiera recuperar. Nosotros en Uruguay, si cualquiera que consume o tiene algún problema de adicción quiere ir a buscar al Estado, no encuentra respuesta para una internación de por lo menos 2 o 3 años con un seguimiento de 8 o 9 años. No lo consigue. Entonces, es como que no hay salida, y la salida es seguir rebotando y en esos rebotes ocasionando problemas a los que no están metidos, la desestabilización y los niveles de violencia que se llega, porque el gran problema también, y Edison vos lo debes haber visto, Fernando, y yo lo vemos, es la idealización del que está vinculado a este tipo de actividades, que lo toman las nuevas generaciones, no todos, pero algunos, como referente. Entonces, ¿cómo eliminás eso que se va transmitiendo? Si hace 20 años los tomaban como referencia, ese que tiene 20 años hoy ya tiene hijos y transmite esos valores. ¿Cómo rompes esa cadena? Entonces, y vuelvo al principio. El problema del gobernante es que vive el minuto a minuto y la desesperación de la encuesta para ver cómo le da la opción, porque en estas medidas de largo plazo normalmente se cosechan pocos votos. Así es. En todo caso, Ecuador estaba pasando por, una vez más, por una situación complicada en materia de seguridad ciudadana y seguridad pública, ¿verdad, Edison? Colombia ha vivido estos últimos 20 días una serie de atentados y ataques con muertos y sobre todo dirigidos a la fuerza pública, y eso es muy característico de las FARC y del ELN. Y entonces cuando alguien dice las disidencias, yo digo, ¿qué disidencias? No hay disidencias. ¿Qué disidencias? Son la FARC. ¿Qué disidencias? El otro día creo que lo hablábamos en un programa también donde había unos colegas acá de Guatemala y también de Colombia que decían, no hay disidencias, son las FARC. Hay gente que no sabe lo que significa o lo que es la nueva Marquetalia, el Estado Mayor, por ejemplo, que le dicen el Estado Mayor Central de la FARC, todo eso existe, ¿verdad? Aunado a lo que hablamos hace un par de programas atrás y que yo visité el programa de Ricardo también, y hablé de la zona binacional que está propuesta entre Colombia y Venezuela, que no es ni más ni menos que una zona para legalizar todo lo ilegal, ¿verdad? Tipo mercado libre, duty free. Exactamente. Es una zona gobernada y regulada por las bandas criminales colombianas que operan del lado venezolano y que ya son parte digamos, del paisaje venezolano actual, ¿verdad? Fernando, eso que estás hablando, un cuentito cortito para no alargarla. Cuando voy a Brasil a hacer un ejercicio con la Infantería Marina Brasilera de desembarco anfibio, lo hice junto con un oficial venezolano, infante de Marina también. Y él me decía que hasta la llegada de Chávez, los comandos de la FARC se recibían asaltando uno de los fortines que tenía en la frontera entre Venezuela y Colombia, que es una cadena de fortines que había para custodiar que las FARC no entraran en Venezuela. Entonces, el asalto de la base
la conquista de la base era cómo se recibían los comandos especiales de la FARC. A partir de que llega Chávez, eso terminó. Ya no hubo más asaltos y ya también desapareció esa vigilancia contra la frontera. Bueno, pero mirá, justo ahí puse esto que es el título de una conferencia que voy a dar dentro de 2 días acá en Uruguay, que se llama así, Latinoamérica en Llamas, ¿verdad? Y es lo que yo creo. Habiendo estado en Venezuela y visitando esos lugares que vos decís, Ricardo, que los vi, esa frontera es donde está la zona del Catatumbo, que es una zona también de ambas partes de la frontera, ¿verdad? Es uno de los 3 ejes del mayor, digamos, tráfico de drogas y de lo que quieran, de personas, y donde ha muerto más cantidad de gente en ambos países, ¿verdad? Entonces, yendo ahí, viendo esa realidad en esa zona tan particular, con una topografía, con una geografía tan particular, ¿no? Se explica cómo pueden existir estos fenómenos. Por eso yo decía hoy que lo que hay que atacar es el mal, no los malos. Si solucionamos el mal, los malos se van solos. Porque la gente no nace mala, ¿verdad, Ricardo? Lo hablamos a veces. Nadie nace malo, se hacen malos. Entonces hay que tratar de dar vuelta a esto de alguna manera. De alguna manera hay que hacerlo. Ahí seríamos hegelianos. Como dice Hegel, que el hombre nace como un pizarrón en blanco y su vivencia en el hogar y en la sociedad es lo que lo va determinando. Que es lo que se llama la alienación. Es que pienso que definitivamente sí es así. Se han visto ciertas circunstancias en las cuales miren, la gente mismo que de alguna manera sale de los conflictos, hablemos en las mismas lugares, en los actuales momentos que existen, ¿no? Si es que mantienes a una persona, digamos, en Gaza, pero si es que a un niño como tal, y si lo sacas a un hermano puede ser del mismo y le das otro trato y tiene otras oportunidades entre comillas, definitivamente las cosas van a ser distintas, o sea, no hay como mirarlo y estoy de acuerdo con ustedes. O sea, en realidad las cosas son encaminadas hacia eso, ¿no? Y bueno, tomando el ejemplo de Gaza, porque en realidad no solamente ahí es donde suceden estas cosas, ¿no? Edison, yo siempre manejo esta máxima. La plata no tiene color, ni partido político, ni Estado. Es plata. Y donde se consiga la plata, sirve. Después, Fernando, que es un especialista, él sabe de que todo este tipo de organizaciones, como no están vinculados a ningún Estado, pueden manejar las reglas que quieran. Entonces van a ir buscando las debilidades de los Estados para lograr sus objetivos. Lo que pasa, y acá en Uruguay se está dando esa discusión, hasta qué nivel esas organizaciones ya están metidas financiando a partidos políticos, que obviamente no es nada nuevo, porque de repente la suerte que tenemos acá en Latinoamérica es que las cosas llegan unos 10 años después, pero llegan. El problema es que Ricardo, voy a hablar de ese tema en la conferencia. Voy a tocar el tema de Uruguay, porque lo que vos estás diciendo se habló hace muy poco en el primer encuentro anual de crimen organizado, y en donde hubo un sociólogo que tuvo, digo yo, la valentía de decir frente al presidente de la República y senadores, la vicepresidenta y demás, esto mismo estás diciendo vos. Acá ya entró. Lo que podemos hacer todavía es detenerlo un poco. Pero acá ya entró, ya hay indicios. Ya se sabe que hay captación del Estado en varias áreas, pequeños indicadores que nos dicen, están acá, muchachos. Claro. Si no nos damos cuenta de eso, bueno. Y sabiendo que a vos en las charlas te gusta agarrar el lanzallamas y prender fuego todo. Te doy el insumo de aquí, ¿no? No te olvides.
a este momento, bajo, obviamente, la colaboración que mencionaba hace un instante de Estados Unidos, un ex ministro de la época de Correa, José Serrano, para hablar con nombre y apellido, al fin, se lo logra vincular nada más y nada menos que con el asesinato de Fernando Villavicencio. Imagínate, entonces aquí por lo menos en Ecuador, lo que acabas de decir, Ricardo, se está dando totalmente. Edison, te voy a dar un dato que te va a encantar. ¿Cuál es el país que vende más Audi en relación a la población? ¿En Latinoamérica? ¿En Latinoamérica? Uruguay. Ya. No. Por eso ahora el gobierno puso una medida que van a empezar a investigar las compras de autos de lujo. Porque se está viendo, y Fernando lo sabe, aparte Fernando está más cerca, un lugar mucho más exclusivo, se ven autos que decís, ¿de dónde salió eso? Menos el mío, por supuesto. Bueno, amigos, Edison, te doy la palabra para finalizar este programa. Te agradezco. Bueno, muchas gracias. También como decía, dijo y empezó diciendo Ricardo, gracias por el peso de la primera pregunta, gracias por el peso del final del programa. Así, siempre es un gusto hablar con ustedes y obviamente en ese sentido también muy agradecido, Fernando, por haberme invitado y como siempre poder hablar y más que nada escucharles porque es muy, muy interesante, obviamente esto y a todos los amigos, obviamente, que nos han escuchado, pues síganos y sigan pendiente, obviamente, la trayectoria de estos dos grandes amigos que tengo aquí a mi lado, Fernando y Ricardo, que son realmente de un peso enorme y de un conocimiento mucho más todavía. Ricardo. Agradecido como siempre a la invitación y por supuesto que es un gusto poder tener a Edison presente porque eso de poder como triangular en el continente para ver que estamos lejos en distancia pero con problemas comunes, ¿ah? Y tratar de dialogar para tratar de no solo presentarlos a la audiencia sino para entenderlos. Y obviamente que es el pequeño granito de arena para contribuir para un estado de bienestar, para que estemos mejor todos y los niveles de violencia bajen, porque si bien somos el continente de la paz, el 50% de los muertos por violencia criminal del mundo ocurren en Latinoamérica. Sí, sin duda. De repente tendríamos que ser menos pacífico, tener algo, no sé, o algunas amenazas, pero tener menos de violencia, que hay un tema que nunca se habla, que es el daño colateral que es a la familia. Y como sabes decir, te dejo un dato justamente apoyando lo que tú dices, Ricardo. En el Ecuador, la proyección anual, como va al momento, la tasa de homicidios va más o menos al 52 homicidios por cada 100.000 habitantes. Si vamos así, imagínense al final del año. Vamos a estar al tope del ranking de los 5 primeros países, como hace ya un par de años que está. Bueno, amigos, les agradezco mucho. Nobleza obliga también. Agradecerle a Ricardo que me ha dado esa oportunidad que tengo de estar el viernes donde voy a estar. Es gracias a Ricardo que una vez, no sé, qué mal día tenía que me llevó a ese lugar. Y bueno, ahora voy a... No, pero vos te lo ganaste, la gente te invita por lo que sabés. Voy a dar una charla ya, ya avisé de que lleven, como decimos acá, el bomberito, que es el extinguidor ABC de múltiple propósito, porque sí, vamos a hablar de muchas cosas que son quemantes. Les agradezco muchísimo, creo que ha sido un excelente programa, estamos llegando a 1 hora y bueno, nos vemos en breve porque sé que van a pasar muchas cosas más en breve. Así que hasta pronto. Un abrazo, suerte.